capítulo 8. Romanos capítulo 8. Aleluya. Vamos a hablar en esta noche por el tema el Espíritu intercede. El Espíritu intercede. Romanos capítulo 8, verso número 26 en adelante. Capítulo 8, verso número 26 en adelante. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vayamos ante la presencia de nuestro Dios en oración en esta noche y pidamos, amados hermanos, que Dios nos hable conforme a nuestra necesidad en el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Hijo amado, en esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia suplicándote que tú, Padre mío, nos dirijas en la predicación de tu palabra en este lugar, en esta hora. Te pido, Dios eterno, que tú hables a nuestra vida conforme a nuestra necesidad. Tú conoces nuestras necesidades, las necesidades de todos los que estamos aquí presentes, tú las conoces. Oh Dios eterno, estamos rompiendo todo aquello que no es tuyo, deshaciendo todo poder de las tinieblas, quebrantando el yugo satánico, rompiendo, aleluya, todo aquello que el enemigo quiera o trate de hacer para impedir que con plena libertad tu palabra sea predicada en esta hora. Te suplico, Padre mío, que tú en este día tomes el control de cada persona aquí presente. Todo pensamiento sea llevado cautivo a Cristo en esta hora. Háblanos a todos, satura los aires con tu presencia. Mientras esta palabra es predicada, que este pueblo pueda alabar y glorificar tu nombre con libertad. Oh Dios mío, dame revelación de tu palabra, y mientras las das, permíteme, Señor, tener la sabiduría para mostrársela a tu pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que sea hecho, Señor. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor para siempre en el día de hoy. Aleluya. Amados hermanos, en más de una ocasión hemos hablado con personas que en cierto momento dado han estado sintiendo algo dentro de su corazón que ellos no saben explicar. Por ejemplo, allá en la ciudad de Filadelfia, me acuerdo que en una ocasión se me acercó un hermano para hablar conmigo porque me decía que desde el día que se convirtió al Señor, no sabe por qué en ciertos momentos dados lo embarga una tristeza profunda y tiene que comenzar a llorar ante la presencia de Dios sin saber por qué es que está llorando. Y me acuerdo que una hermana de la iglesia en la cual nosotros estamos como miembros, allá en New Jersey, pues vino en cierta ocasión a hablar conmigo porque según ella estaba mal ante la presencia de Dios. Y cuando yo le pregunté a ella qué era lo que a ella le hacía pensar, creer, o el por qué ella estaba mal ante la presencia de Dios, qué pecado había cometido. Y ella me dice, bueno hermano, la verdad del caso es que que me acuerde, no he hecho nada malo, ¿verdad? Que yo me acuerde, a mi mente no viene nada malo que yo haya hecho. Entonces yo le digo, pero ¿por qué entonces usted dice que está mal ante la presencia de Dios? Si a su mente no llega nada de momento que se acuerde que usted haya hecho que está mal.
dice, bueno, lo que pasa es que por el momento me embarga una tristeza y me hace llorar y llorar y llorar sin saber por qué yo estoy llorando. Y amados hermanos, no es que yo crea que todas las tristezas provienen de Dios, porque yo creo que hay una tristeza que proviene del diablo también, pero que el creyente tiene que tener la percepción espiritual para poder comprender cuándo es que es el diablo en un ataque y cuándo es el Espíritu Santo de Dios en una de sus obras de intercesión en medio de nosotros los cristianos. La tristeza que proviene del diablo, que es producida por un ataque satánico, por una influencia demoníaca, es fácil de conocer, porque todo lo que el diablo trae sobre nuestra vida nunca nos acerca a Dios. En cierta ocasión, Nehemías le habló la palabra al pueblo, y la Biblia enseña que el pueblo se entristeció, y cuando el pueblo se entristeció, aquel hombre le habló al pueblo y le dijo, no se entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Lo que yo entiendo que aquel hombre pudo discernir, que lo que el pueblo estaba pasando en aquel momento era algo que no provenía de Dios, y que él no podía permitir que continuara trabajando en medio del pueblo, porque iba a traer desánimo e iba a impedir que el pueblo ejecutara la obra que Dios estaba llamando a ejecutar a aquel pueblo. Sin embargo, acá en el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice, aleluya, que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Así que hay dos tristezas. Está una que aquel hombre no le permitió al pueblo que se manifestase en medio de ellos porque entendía que no era de Dios. Y está otra que el Nuevo Testamento dice que cuando se manifiesta, produce en la persona arrepentimiento para salvación, que para mí no es otra cosa que produce en la persona acercamiento al Dios al cual se le está sirviendo. Y es ahí donde se conoce lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque lo que no es de Dios, la tristeza que no proviene de Dios, cuando llega también con pensamientos negativos. Cuando una tristeza no es de Dios, llega a nuestra mente, juntamente con la tristeza que ha llegado a nuestro corazón, un pensamiento rápido negativo, que es el pensamiento que algunas veces algunas personas no logran entender, y entonces ese pensamiento a veces trae culpabilidad, trae desánimo, trae el deseo de apartarse de la iglesia, trae el deseo de no volver más a la casa de Dios, trae el deseo de uno nunca más volver a arrodillarse, a clamar ante la presencia de Dios. Y cuando ese tipo de tristeza se apodera de nuestro corazón, uno debe tener los ojos espirituales bien abiertos, porque todo lo que proviene de Dios, aleluya, no produce en nuestra vida nada negativo, produce en nuestra vida cosas positivas. Pero la Biblia habla de un momento en el cual el hombre no sabe cómo interceder ante la presencia de Dios. Y yo creo que todo cristiano ha pasado por ese momento en su vida. Y yo he pasado por ese momento no en una ocasión, en innumerables ocasiones. Yo no puedo contar las ocasiones en las cuales, en medio de una batalla, en medio de un conflicto, en medio de una lucha, cuando me he arrodillado ante la presencia de Dios, le he tenido que decir al Señor, Señor, no encuentro ni por dónde empezar. Oh, gloria a Dios en esta hora. No sé ni cómo pedirte. No sé ni de qué forma clamar a ti por esta necesidad. Y de momento, aleluya, de momento me ha embargado esa tristeza. Y de momento he comenzado a llorar. Y a llorar. Y a veces, hermano, a llorar sin emitir palabra. Solamente con un gemido que sale de la profundidad de mi corazón. Con un gemido que no me permite ni tan siquiera hablar. Llora, 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 llora. El llanto a veces se prolonga por 5, 10, 15 minutos y en ocasiones por más. Pero queda la dulce experiencia de que después de que he terminado de llorar sin hablar una sola palabra, cuando me he levantado de la rodilla, he sentido que un gran peso ha sido quitado de mí. Alabado sea Dios en esta hora.
porque en ese momento no era yo, porque en ese momento era el Espíritu de Dios que había venido a ayudarme en mi debilidad. Que cuando Arnaldo Torres dijo, no sé cómo orar, no sé cómo pedir, no sé ni por dónde empezar, el Espíritu Santo dijo, yo me hago cargo del asunto. Alabado sea Dios en esta hora. Me hago cargo del asunto, me hago cargo de la situación, habito en ti, según la palabra lo dice. El Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Porque ¿cómo hemos de pedir? No lo sabemos. La gente que se echa tanto de que sabe tantas cosas, ¿verdad? ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Y hay gente que se quiere echar tanto de que saben tanto. Y a veces hay quienes se las quieren echar tanto de que saben tanto sobre la oración. Cuando hay personas que aún pudiendo hablarle a uno sobre la oración no saben nada de la oración. Porque hoy hablar sobre la oración no es nada difícil. Hoy usted se compra una buena Biblia de estudio, como la que yo tengo, y se busca en el índice temático, ¿verdad?, sobre la oración. Y ahí le aparecen todos los, mire, le viene dividida en sus títulos, sus temas, todo lo que tiene que ver sobre la oración. Y le habla sobre cómo Cristo oró, sobre cómo oraron los profetas. Esta Biblia que yo tengo, cómo oraron los profetas, cómo oró Cristo, cómo oraron los discípulos. Oraciones contestadas, oraciones no contestadas. ¿Cuál es la mejor forma de orar? Y cualquier persona que tenga un poquito de entendimiento sobre cómo preparar un estudio, se toma esa Biblia temática y va ahí donde dice la oración y saca todos los versículos que hay ahí, todos los subtemas, y prepara un tremendo estudio. Después viene y le habla a la gente todo lo que él leyó sobre la oración. Y puede estar hasta 2 horas hablando sobre la oración, cuando lo cierto es que en ocasiones hay quienes pueden hablar 2 horas sobre la oración y nunca oran ni 5 minutos. Alabado sea Dios en el día de hoy. Alábalo si puede, y si no puede, trate. Bendito sea el Señor para siempre. Gente que tiene, óigame, bibliotecas completas, libros sobre la oración, que pueden hablar de la oración, enseñar de la oración, predicar sobre la oración, pero no pueden orar, porque no tienen ni libertad para orar. Y a veces saben que muchísimo de la oración. Y si usted le dice, ay, yo no sé cómo orar, pues ven acá que yo te voy a enseñar cómo orar. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Se ora así, 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 así. Déjese de cosas. Que la Biblia me enseña a mí que hay momentos que ni el más que ora sabe cómo orar. Hay momentos que ni el más que ora sabe cómo pedir. Hay momentos que ni la persona más acostumbrada a la oración y a la rodilla sabe cómo venir ante la presencia de Dios. Hay momentos que son momentos de confusión, hermano. Hay momentos que son momentos difíciles. Hay momentos en los cuales el hombre es estremecido por las batallas que el enemigo lanza sobre su vida. Y hay momentos en los cuales la mente del ser humano queda tan confundida en medio de sus batallas y en medio de sus luchas, que cuando se tira en un altar su mente queda en blanco. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Si a usted la mente nunca le ha quedado en blanco, lo felicito. Porque yo llevo años levantándome a las 5 de la mañana a orar, y a veces a las 11 de la mañana todavía no quiero salir del cuarto orando. Y he tenido momentos que cuando me tiro en el altar mi mente está en blanco. Y tengo que comenzar una batalla en las rodillas. Ese es el problema, que hay gente que no le gusta batallar. Y cuando sienten que la mente está en blanco, ahí es donde los creyentes quedan derrotados. Cuando sienten que la mente está en blanco, se levantan de la rodilla y dicen, cuando se vaya esto yo oro. Se arrodillan a orar y sienten que la oración no pasa del techo. Eso es una explicación que dan muchos cristianos para poder expresar cómo ellos se sienten en la oración. Se arrodillan a orar y sienten como que la oración no pasa. Y entonces dicen, bueno, la oración mía hoy como que no pasa del techo. Yo mejor dejo de orar y oro después cuando pase. Alabado sea Dios en esta hora.
Cuando lo cierto es, amados hermanos, que el que renuncia a la batalla, porque la oración es una batalla, la oración es una guerra, y cuando usted se postra ante la presencia de Dios para orar, usted se está presentando en guerra contra todas las fuerzas del infierno. Y hay momentos en que no es fácil, pero el error de los creyentes se encuentra en que cuando sienten esa batalla, esa lucha, ese momento en el cual no pueden lanzar la oración porque hay una batalla espiritual, se levantan de las rodillas y entonces abandonan la guerra. Y el que abandona la guerra se da por derrotado. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Y el diablo dice, bueno, ya le tumbé la oración de por la mañana, se levantó, se la puse fuerte y se fue. Vamos a velarlo ahora cuando vuelva a arrodillarse. Y cuando la persona vuelve a arrodillarse de nuevo, que quiere lanzar la oración al cielo, siente que ahora está más duro que antes. Siente como que, ¿qué pasa aquí? Parece que al techo le tiraron más cemento encima del que tenía esta mañana. No, lo que pasa es que como ya la persona se dio por vencida en la primera vez, ahora la presión se va a hacer más fuerte, porque el diablo quiere estorbar su vida de oración. Porque es que al estorbar la vida de oración, hermano, el diablo estorba la única fuente a través de la cual el hombre y la mujer cristiana pueden llevar una vida próspera en el Señor. Porque hay quien ha dicho, no, la fuente es la palabra. Mira, hermano, ni tan siquiera una persona que no ora jamás encontrará en la palabra lo que necesita para su vida. Porque lo que le trae a una persona la revelación de la Escritura es la oración. Lo que produce en una persona el deseo, aleluya, de comerse la palabra de Dios es la oración. Lo que produce inquietudes espirituales en la vida de un creyente es la oración. Una persona que no ora no puede tener revelación de la palabra. Podrá tener revelación de libros que ha leído, lo que aprende de otros, lo que escribieron otros, pero una revelación directa del Espíritu de Dios se recibe cuando nuestra vida está puesta en las manos de Dios en oración. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, mi alma te bendice, Padre mío. El diablo no le tiene miedo a los que no oran. El diablo le tiene miedo a aquellos que saben interceder ante la presencia de Dios, que tienen espíritu de intercesión. A una iglesia que no ora, el diablo no le asusta. Cristianos que no oran, al diablo no lo asustan. Aunque brinquen mucho y corran otro tanto y griten demasiado, pero los gritos no asustan al diablo, ni los brincos tampoco. Hay quienes no oran y brincan muchísimo y el último brinco lo dan al mundo. Y si no se reconcilian, después lo dan al infierno. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? No son los brincos los que asustan al diablo. La gente a veces quiere echar al diablo brincando y gritando. Y hay quienes hasta imitan los gritos de ciertos predicadores, ¿verdad? Por ahí hay un hermano que cuando echa fuera a los demonios lo tira, óigame, con un grito tremendo. Y por ahí hay un montón que cuando van a echar fuera un demonio, pues quieren gritar igualito que él, porque se creen que es el grito, pero que no saben que detrás de ese grito a lo mejor hay 5, 6, 7, 8 horas de oración, que cuando ese grito sale no es el grito, es la unción que viene detrás de ese grito. Ahí alabado sea Dios en esta hora. Que el demonio dice, ¿qué es esto? ¡Fuego, me quemo! El diablo no le tiene miedo a la gente que no ora. Y orar no es arrodillarse, porque hay quienes se arrodillan y lo que hacen es dormir en la rodilla. Y yo sé que los hermanos de nuestra iglesia local jamás se olvidarán de una persona que teníamos allá en la otra iglesia, que se arrodillaba a orar en el púlpito y al poquito tiempo ya estaba dormido. Y hay de aquel que lo fuera a despertar, porque usted lo tocaba así, lo despertaba y aquel muchacho levantaba la cara enojado y decía, me sacaste comunión. Y un día se quedó dormido en el altar. Y cuando despedimos el culto, yo le hice a los hermanos señas de que todo el mundo se callara la boca, no me lo vestaran, tranquilo. Y estuvo ahí, yo le hablé unas palabras a la iglesia y él se quedó en el altar, chocado.
Despedimos el culto. Todo el mundo se salió para afuera y él todavía ahí. Después, yo cerré las ventanas y no les niego que a mí me pasó por la mente el pensamiento de cerrar el templo y dejarlo allí en la comunión aquella que tenía tan profunda con el Señor. Pero ya al final, ¿verdad? Me dio compasión, porque siempre la misericordia puede más que el juicio. Y me la acerqué y lo toqué. Ni respondía. Y volví y lo toqué. Nada. Lo toqué más fuerte. Y cuando al final abrió los ojos y levantó aquella cara hinchada, le digo: mijo, perdóname que te saque de comunión, pero es que tengo que sacar el templo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Denle un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Esos son de esos gratos recuerdos que yo guardo de mi ministerio pastoral con esta iglesia. Oh, gloria a Dios en el día de hoy. Y lo cierto es, amados hermanos, que hay personas que se arrodillan y pueden estar 2, 3 horas durmiendo algunos. Otros pensando, vagando en su mente, pero sin orar. Y la victoria del creyente está no en arrodillarse a pensar, a vagar ni a dormir, sino que cuando se arrodille se asegure de que el Espíritu de Dios tome el control de su vida y el Espíritu Santo interceda por él. Alabado sea Dios en esta hora. Porque hay una victoria cuando el Espíritu toma el control de la oración. Y la Biblia dice: porque cómo hemos de pedir no lo sabemos, mas el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque dice la Biblia: intercede por nosotros con gemidos indecibles. Un gemido indecible es algo que sale de la profundidad del corazón. Óigame. Aleluya. Y ese gemido indecible que proviene del Espíritu, yo le aseguro que pueden haber toneladas de cemento allá arriba y no hay toneladas de cemento que detenga la oración que sale en el Espíritu de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Ni hay poder satánico que lo haga tampoco. En una ocasión, una persona tuvo una visión en una iglesia. La gente estaba orando y estaba casi todo el mundo dormido en el altar. Y Dios le dio una visión a aquella persona y contempló en el altar de la iglesia, sentado en el altar, contempló al diablo. Y lo contempló como un gigante, sentado en el altar, con unas manos anchísimas. Y dice que cuando los hermanos oraban, él veía como unas llamitas casi apagadas ya, que subían así lentamente, como sin fuerza. Y cuando iban subiendo hacia arriba, veía que aquel diablo que estaba sentado en aquel altar le hacía así: ¡pa! 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 Y las bateaba todas. Y dice que se acercó al pastor de la iglesia y le dijo: pastor, yo he tenido una visión aquí. Y he visto al diablo sentado aquí en el altar. Y mientras la gente ora ahí, toda dormida ahí, he visto llamitas sin fuerza que salen. He visto cómo este ser espiritual con su mano va echando hacia un lado todo lo que sale de aquí. Y aquello le preocupó al pastor. Y aquel hombre se fue a la casa y comenzó a meterse con Dios en ayuno y oración. Y comenzó a fortalecer su vida espiritual. Y después vino a la iglesia y comenzó a ministrarle a la iglesia. Y dice que de momento comenzó el Espíritu Santo a derramarse sobre la iglesia. Y comenzó el Espíritu de Dios a tomar el control de la iglesia. Y ya cuando venían al altar no se dormían, sino que comenzaban a gemir, a llorar, a gritar, a interceder en el Espíritu, a enviar oraciones llenas del fuego de Dios hacia arriba, hasta que un día otra persona tuvo una visión
y contempló al diablo que estaba sentado en el altar y veía a la gente que oraba, pero cuando la gente oraba no eran llamitas casi apagadas que salían. Contempló que eran unas llamaradas gigantes que se levantaban hacia el cielo, y que cuando el diablo metía la mano para pararla, el diablo se le quemaba la mano y decía ¡ay! Tenía que sacar la mano. Alabado a Dios en esta hora. Y volví y metía la mano ¡ay! Tenía que sacar la mano. Y volví y la metía ¡ay! Y tenía que sacar la mano. Y al final el diablo dijo: aquí no se puede, esta gente oran demasiado, me voy de todo esto. Alabado a Dios en esta hora. Es que cuando el Espíritu de Dios comienza a interceder en la iglesia, el diablo se van los demonios, se van las malicias espirituales. El poder de Dios toma el control de la congregación. Alabado sea Dios en esta hora. El diablo dijo: aquí no se puede, me voy de todo esto. Oh, es que cuando se ora, el diablo no puede. Dé la mano al que está a su lado y dígale: cuando se ora, el diablo no puede. ¡Oh! No puede. Por eso el creyente tiene que estar atento a cuando el espíritu de intercesión quiere apoderarse de usted. Porque el espíritu de intercesión quiere apoderarse de nosotros, hermano. Y puede tratar de apoderarse de nosotros en el momento que menos nosotros esperamos. El Espíritu Santo puede tratar de interceder a través de nosotros en el momento que nosotros menos esperamos. El Espíritu Santo no tiene hora. La hora se la ponemos nosotros los hombres. Pero Él no. Usted puede estar lavando en su casa y de momento, mientras está lavando en su casa, sentir de momento un profundo deseo de orar. Usted puede estar planchando lo más tranquila en el cuarto y de momento, mientras está planchando, llegarle así de momento como algo que no estaba y apareció así como de momento un gran deseo de llorar y de orar. Usted puede estar arreglando un vehículo y estar envuelto bregando con una pieza allá y apretando una tuerca, y mientras le da la llave y aprieta la tuerca, de momento siente como que de momento aparece en su corazón, mientras aprieta la tuerca, un gran deseo de orar. Y uno tiene que estar, amados hermanos, atento a esas cositas que aparecen en nuestra vida espiritual, a las cuales a veces no le damos importancia. Porque el Espíritu Santo que está en nosotros también nos defiende, nos protege. Hay momentos en los cuales el diablo está maquinando algo contra usted, contra un familiar suyo, contra un hijo. Usted no lo sabe. Y de momento ese sentir que usted siente en cierto momento dado, de que tiene el deseo de orar y de doblar la rodilla, y usted no sabe por qué, aleluya, puede ser el Espíritu de Dios que sabe que el diablo va a hacer algo y quiere romperlo antes de que el diablo lo haga. Alabado sea Dios en esta hora. Pero lamentablemente hay personas que no obedecen la voz del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo quiere interceder. Y a veces hay personas que de momento han sentido el toque de Dios, están lavando los platos, y de momento viene ese deseo de orar. Y dicen: después de que yo termine de lavar los platos, yo oro. Y cuando terminan de lavar los platos, desapareció el deseo. Y a veces hay personas que están haciendo algo y tienen y de momento llega ese deseo de orar, de llorar, de interceder. Y entonces dicen: yo lo dejo para ahorita, cuando yo termine de hacer esto, porque es que esto corre prisa, lo dejo para ahorita. Y entonces lo dejan para ahorita, y cuando ya van a arrodillarse, ya no sienten lo que estaban sintiendo. Amados hermanos, yo llegué a pasar por eso en diferentes ocasiones en mi vida y decidí no pasar más por eso porque no hay nada más tremendo que usted sentir una unción de oración sobre usted, y usted dejar pasar ese momento de unción que usted está sintiendo. La voz de Dios en esta hora. Oh, pero es que estoy planchando y me es importante. Dios sabe eso. No, pero es que estaba lavando los platos. Dios lo sabía también. Pero es que yo estaba arreglando el carro cuando me llegaron esos momentos de orar. Dios sabía que usted estaba arreglando el carro. Pero cuando usted estaba planchando, cuando usted estaba arreglando el carro, cuando usted estaba lavando, algo pasó. Y aunque usted estaba en esa cosa, Dios decidió interrumpir la actividad
material suya para envolverle en una actividad espiritual, porque Dios dijo: ha llegado la hora, en este momento, aunque mi siervo, mi sierva está en sus ocupaciones diarias, hace falta que eche a un lado esto e interceda y le permita al Espíritu de Dios interceder, porque el Espíritu intercede conforme a mi voluntad. Alabado sea Dios en esta hora. Y uno no puede detenerse. Yo escuché el testimonio de un pastor en un lugar donde estuve predicando. Presentaron a este pastor y él contó este testimonio. Dijo él: mire, hermano, en esta semana nuestro hijo regresaba a los Estados Unidos en avión. Era como la 1 de la madrugada o un poco más tarde, tal vez. Ya estábamos dormidos mi esposa y yo, cuando mi esposa se levantó con un gran deseo de orar por nuestro hijo. Y mi esposa me despertó y me dijo: mira, vamos a orar por nuestro hijo, que siento una inquietud grande por él. Dice que se arrodillaron los dos a orar por el hijo de ellos. Oraron entre 5 a 10 minutos y volvieron y se levantaron y se acostaron. Pero como a los 20 minutos, ella le dice: mira, esta inquietud no se me va. Vamos a volvernos a levantar y vamos a volver a orar por nuestro hijo. Dice que en esta ocasión los dos se lanzaron a orar por su hijo y comenzaron a llorar ante la presencia de Dios. Y a llorar, y a llorar. Y él dice que no sabían por qué lloraban, pero que era un gemir que venía de adentro. Era un llanto que venía de lo más profundo de su corazón. Y dice que lloraban y lloraban y lloraban y estuvieron como media hora llorando ante la presencia de Dios. Y como la media hora, dice que el llanto se calmó y que él y su esposa vino la paz de Dios sobre los dos. Y dijeron: bueno, yo creo que ahora estamos tranquilos, ahora nos podemos acostar a dormir. Se acostaron a dormir. Ya en la mañana llega el hijo a la casa y le dice, cuando entra por la casa, después que los abraza y los saluda, le dice: hoy he vuelto a nacer. Y ellos le preguntan: ¿por qué? Y él le dice: mira, el avión comenzó a fallar allá arriba en el aire. Nos mandaron a ponernos los salvavidas, porque el desperfecto era tan tremendo que, según el piloto, el avión iba a caer en el mar. Y nos pusimos los salvavidas y el avión siguió volando, pero se sentía ese estremecimiento de que había algo malo que estaba pasando. Y dice él que de momento el avión comenzó a bajar y a bajar, y la gente gritando y la gente llorando y el avión bajando y bajando y bajando. Y dice él que se sintió cuando el avión dio un golpetazo en el agua y comenzó a subir, a subir, a subir, a subir. Y de momento el piloto dijo: señores pasajeros, no sabemos cómo, es un milagro de Dios, el de perfecto se ha arreglado, los paneles de instrumento marcan que todo está bien y tendremos una feliz llegada al aeropuerto. Alabado sea Dios en esta hora. Cuando ella preguntó la hora, fue exactamente a la hora que ella y su marido lloraban ante la presencia de Dios por su hijo que venía montado en un avión. Alabado sea Dios en el día de hoy. Es el espíritu de intercesión. ¿Cómo hemos de pedir? Dice la Biblia. No lo sabemos, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Dios, que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Alabado sea Dios en esta hora. En otra ocasión escuché el testimonio de una hermana que dice que estaba lavando platos y que mientras lavaba los platos le vino a ella una gran inquietud, pero una inquietud tremenda de orar por un hijo de ella
Ella es una hermana de aquí de Puerto Rico, en el área metropolitana, que se encontraba en los Estados Unidos, el hijo de ella. Dice que era una inquietud terrible, algo que le decía: arrodíllate, deja de lavar plato, ora por tu hijo. Y dice que la inquietud fue tan fuerte que ella dejó lo que estaba haciendo y ahí mismo, frente a la trastera que tenía, se arrodilló y comenzó a llorar en la cocina por su hijo, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y estuvo llorando por un espacio de tiempo ante la presencia de Dios por su hijo. Y dice que después de haber llorado tanto, sintió paz. Y cuando sintió paz, se levantó y siguió lavando los platos. Dice ella que no habían pasado 10 minutos cuando llegó una llamada para decirle que su hijo había tenido un accidente automovilístico, donde el automóvil había sido pérdida total, y milagrosamente su hijo había salido del accidente sin un rasguño. Cuando ella preguntó a qué hora había sido el accidente había sido a la misma hora que ella había dejado los platos allí y se había postrado ante la presencia de Dios para llorar por su hijo. Alabado sea Dios en esta hora. Amados hermanos, cuando yo escucho testimonios como eso, yo me pregunto en cuántas ocasiones el Espíritu Santo habrá tratado de bregar con nuestras vidas para que dejemos algo que estamos haciendo, porque Él quiere interceder a través de nuestros labios por algo, y no lo hemos hecho, y después nos ha pasado algo. ¿Cuántos alaban a Dios que está ahora? O si no nos ha pasado a nosotros, le ha pasado a un hijo nuestro. O si no le ha pasado a un hijo nuestro, le ha pasado a un familiar. Y después que ha pasado, uno ha dicho: oye, yo sentí un tremendo deseo ahorita, cuando estaba haciendo tal cosa, de doblar mis rodillas y orar, y no lo hice. Bendito sea Dios en el día de hoy. Es terrible, amados hermanos, poder contemplar y visualizar en el Espíritu cómo el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad y puede utilizar un momento de intercesión donde Él es el que controla la oración para fortalecer nuestras vidas. Mire, el día antes de que yo tuviera la experiencia que tuvimos en nuestra casa con el nene que se nos murió y el Señor resucitó, la noche antes, como a eso de las 7 de la noche, yo entré al cuarto del niño y me acosté en la cama y tomé a aquel niño en mis brazos y me lo puse aquí en el pecho y comencé a citar versículos de la palabra de Dios. Y cité versículos de la palabra de Dios aquel día que yo creo que hacían hasta años que yo ni los citaba. Comenzó el Espíritu Santo como a traer a mi memoria cuanto versículo de la palabra yo conozco, que me proclama como un vencedor y al diablo como un derrotado. Le digo, amado hermano, que estuve como 1 hora acostado en aquella cama, Tita acostada a mi lado también, con mi niño acostado en mi pecho, diciendo la Biblia dice, y un versículo detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. Pero como a la hora de estar en eso, ha entrado una unción sobre mi vida de oración, que comencé, solté el niño, me levanté de la cama y comencé a caminar por aquel cuarto, hablando lenguas y llorando. No hacía otra cosa que no fuera hablar lenguas y llorar. Y como los 10 minutos de yo estar hablando lenguas y llorando, mi esposa comenzó a hablar lenguas y a llorar también. Yo estuve más de media hora hablando lenguas y llorando. Lenguas y llorando, lenguas y llorando, lenguas y llorando, lenguas y llora 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 y llora. Y yo sabía que era el Espíritu de Dios, que era una intercesión del Espíritu, que era el Espíritu Santo, aleluya, y sentía una fortaleza del cielo mientras lo hacía. Cuando después al otro día pasó lo que pasó en mi casa, y yo escudriño la fortaleza espiritual con la cual yo me enfrenté a lo que pasó en mi casa, llego a la conclusión de que el Espíritu Santo me había fortalecido un día antes, una noche antes, para una batalla que iba a haber un día después. Sea bendito Dios en esta hora. El Espíritu Santo, amados hermanos, no desea que nosotros seamos tomados desprevenidos ante ninguno de los ataques que el diablo lanza sobre nuestra vida. El Espíritu Santo no quiere que ninguno de nosotros seamos tomados por sorpresa
ante las cosas que el enemigo hace para tratar de perturbar y esturbar nuestro corazón. Él está velando, Él está cuidando, Él está, amados hermanos, atento a todo, dispuesto a revelarnos, dispuesto a hablarnos, dispuesto a dejar sentir su sentir en nosotros. Pero para que esta vida de victoria espiritual se convierta en una realidad, es necesario que nosotros, los hijos de Dios, tengamos los ojos del Espíritu abiertos. Y cuando el Espíritu Santo dice: deja lo que estás haciendo, que yo quiero interceder, usted deje lo que está haciendo. No pelee con Dios, que con Dios no se pelea. No pelee con el Espíritu, que con el Espíritu no se pelea. Eche a un lado lo que está haciendo y deje que el Espíritu Santo interceda ante la presencia de Dios por usted. Permítale al Espíritu Santo interceder por usted. Yo prediqué por este tema en la iglesia en la cual estoy de miembro allá en Newark, y le dije a los hermanos: yo quiero hacer una oración aquí esta noche para que el Espíritu Santo nos dé a todos nosotros la capacidad de entender y comprender cuando Él quiere interceder. Fíjese usted que ni tan siquiera le dije para entender lo que significa la intercesión, porque es que eso hay un montón de personas que también lo saben. Porque aún el problema de mucha gente no es ni tan siquiera que no saben lo que es la intercesión del Espíritu. Se lo han explicado ya. Mire, hermano, hoy en día el problema de muchos pueblos de Dios ni tan siquiera es que no saben, porque mensajes de más han escuchado. El problema de mucha gente es darle la oportunidad al Espíritu de Dios de vivificar en sus corazones la palabra que oyen, para que esa palabra se convierta en una realidad en su vida. Alabado sea Dios en esta hora. Por eso yo le dije a ellos: vamos a orar para que el Espíritu de Dios nos dé la capacidad de entender y comprender cuando Él quiere tomar control del asunto, para que usted se lo permita. Hicimos aquella oración allá aquella noche, hermano, y después de aquello hay el sinnúmero de hermanos y de hermanas que a cada rato vienen donde mí y me dicen: hermano Naldo, ayer el Espíritu Santo, yo estaba haciendo esto y el Espíritu Santo vino a mí y me dijo: yo quiero interceder. Y hermanas que me dicen: mire, hay hermanos que bañándose, el chojo de agua cayendo encima, han tenido que apagar la ducha ahí mismo y arrodillarse en el mismo baño, porque el momento de intercesión les ha llegado mientras el chojo de agua está cayéndole arriba. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? No, si es que el Espíritu Santo no se le pone el límite, ni se le dice dónde, ni cómo, ni cuándo. Él sabe cómo es y cuándo es. Imagínate tú que a lo mejor el esposo tuyo viene en el carro cuando tú te estás bañando, y el diablo ya tiene planificado un accidente para tu esposo allí. El Espíritu Santo no puede esperar a que tú dejes de bañarte, porque cuando termine de bañarte, a lo mejor lo que te va a llegar la noticia es que murió en un accidente. Salama Shendaba. No, el Espíritu Santo sabe que tú te estás bañando, pero sabe que es una maquinación del diablo y dice: mira, hija mía, quiero interceder. Y entonces en ese momento usted tiene que dejar lo que está haciendo, y si se está bañando, arrodillarse ahí debajo del chojo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Aunque hay personas que dicen que uno nunca debe de orar en el baño, porque eso es que es inmoral. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Como hay otros, perdóname, como hay otros que dicen que nunca se debe de orar en pijama. ¿Ah? Imagínate tú que a veces yo estoy dormido y el Señor me ha despertado a las 2 de la madrugada y me ha dicho: jodíate a orar. Y a veces me ha despertado a las 2 de la mañana con un llanto terrible. Va a esperar el Señor a que yo me ponga corbata y jopa y todo para jodiarme a orar. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¡Ay, santo, alaba! ¿Ah? Me despierto a las 2 de la mañana, hermano Pablo Toji, como esté por ahí voy para la jodilla. Y me empiezo a llorar y a gritar ante la presencia de Dios. Y a veces me ha tenido hasta por 2 horas, desde las 2 hasta las 4 llora, grita, gime, alabado sea Dios para siempre. Pero después he visto el fruto de mi oración, después he visto que había algo que iba a pasar, y cuando ha pasado, Dios lo ha roto, y yo he dicho: esta es la oración que hice esta madrugada, que Dios le rompió los planes al diablo. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, gloria a Dios en el día de hoy.
Nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo, amados hermanos, hacer con nosotros lo que Él quiere hacer. Al Espíritu Santo no se le ponen límites. Usted está trabajando y llega el momento de orar. Usted deja lo que está haciendo y se va al baño. Cierra la puerta en el baño y ore. Y deje que el Espíritu interceda. Y deje que el Espíritu clame. Yo creo, amados hermanos, que hay esposos inconversos que podrían estar salvados si sus mujeres le permitieran al Espíritu Santo interceder. Gemir, gritar, llorar. Porque algo que me agrada a mí del asunto este del Espíritu Santo es que la Biblia dice que conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En otras palabras, cuando nosotros oramos en nuestra parte humana, en nuestra parte natural, por nuestro intelecto humano y natural, comenzamos a orar, a pedir en ocasiones cosas que ni tan siquiera sabemos si es la voluntad de Dios o no dárnoslas. Pero cuando es el Espíritu Santo el que ora, la Biblia dice que el Espíritu ora conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? El Espíritu ora conforme a la voluntad de Dios. Y cuando la Biblia dice que ora conforme a la voluntad de Dios, lo que la Biblia quiere decir es que todo lo que el Espíritu pide está de acuerdo con Dios. Todo lo que el Espíritu pide, el Espíritu nunca pide nada equivocado. Cuando es el Espíritu el que ora, cuando es el Espíritu Santo el gemir de Dios en nosotros, todo lo que el Espíritu Santo pide es conforme a la voluntad de Dios, no se equivoca. Y cuando se ora conforme a la voluntad de Dios, se recibe. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? ¡Ay, saca la machenda, saja! Lo cual quiere decir que cuando usted ora en el Espíritu, todo lo que su Espíritu pida, usted lo va a recibir, porque la Biblia dice que conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Alabado sea Dios en esta hora. Todo lo que sea del Espíritu, toda oración que sea del Espíritu será contestada. Toda oración que proviene del Espíritu de Dios, que es una intercesión del Espíritu Santo en nuestra vida, es contestada porque el Espíritu pide conforme a la voluntad de Dios. Y la Biblia nos pide a nosotros que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando se pide conforme a la voluntad de Dios, se recibe. Y el Espíritu Santo no se equivoca, hermanos, no se equivoca. Interceder en el Espíritu no significa única o exclusivamente que se está intercediendo en otras lenguas. Hay momentos en los cuales se intercede en el Espíritu sin ni tan siquiera hablar. Si hay momentos en los cuales uno no puede ni hablar. Hay momentos en los cuales que uno lo único que puede hacer es llorar. Pero que sin embargo, mientras ese gemir sale de lo profundo, uno siente que cuando uno llora se vacía el alma. ¡Aleluya! Que cuando uno llora se vacía el corazón. Que cuando uno llora hay un peso que se está saliendo de uno. Y cuando uno termina, uno siente que uno no ha perdido su tiempo, sino que uno dice: gracias, Señor, porque me siento bien, me siento diferente, me siento nuevo, me siento nueva. Alabado sea Dios en esta hora. A veces hay personas que les llega el deseo de llorar, ¿verdad? Y se aguantan, orgullosos. Orgullosa. Hay gente que no le gusta que los vean llorar. Y el Espíritu Santo loco por hacerlos llorar, y ellos hay. Y comienzan hay quienes quieren huir de las lágrimas abriendo y cerrando los ojos, mucho pestañeando, ¿verdad? Y los ojos llenándose de lágrimas y ellos allá. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Y el Espíritu Santo ahí batallando con ellos y ellos... ¡Oh, gloria a Dios!
Y llega el momento en que el Espíritu Santo sigue peleando y bajan la cabeza. Pero en ningún momento quieren permitirle al Espíritu de Dios derramar lágrimas a través de sus ojos. Y el Espíritu Santo quiere llorar, pero ellos no quieren que el Espíritu Santo llore. Quieren ser más fuertes que Dios. Oh, pero haga como Jeremías, que un día vino ante la presencia de Dios y le gritó: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Alabado sea Dios en esta hora. Déjate vencer por el Espíritu de Dios. Alabado sea Jehová. Ira Shalaya Sahaloma. Déjate vencer por el Espíritu Santo. Echa el orgullo a un lado, echa la altivez a un lado. Y cuando el Espíritu Santo quiere llorar, déjalo que llore. Ay, shalom, que por estar aguantando 4 lágrimas no sabe lo que estás impidiendo que el Espíritu de Dios haga contigo. Oh, bendito sea Dios. Que por estar evitando que un grupito de personas te vea derramar una lágrima por ese orgullo espiritual que llevas por dentro, está evitando que el Espíritu de Dios haga a través de ti una oración que tú o alguien de tu vida necesita. Alabado sea Dios en esta hora. Además, hermanos, cuando se detiene la intercesión del Espíritu, se está contristando al Espíritu. Y la Biblia dice: no contristéis el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo quiere interceder, quiere gemir, quiere hacer un trabajo a través nuestro, de nuestra vida, y nosotros comenzamos a hacerle fuerza al Espíritu, a contener la manifestación del Espíritu, a detener la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, terminamos contristando al Espíritu de Dios. Por eso es que usted ve que hay gente que a veces antes las lágrimas le venían a los ojos con una facilidad tremenda, y eran gente quebrantada, gente contrita, gente que siempre estaban derramando su corazón ante la presencia de Dios, y un día el Espíritu Santo quiso trabajar en ellos, pero se le subió un orgullo espiritual, ¿verdad? Porque ahora a lo mejor tienen cargos en la iglesia. Antes no eran nada y a lo mejor ahora son alguien. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Si puede, si puede. Shakala Mashenda aquí pasó. ¿Ah? Y ahora hay como un orgullito espiritual, ¿verdad? Ay no, que me ven, ay no, que fulano me ve, hay que me ven los hermanos, hay que me ve la hermana, hay que me ve mi esposo. A veces hay mujeres que tienen problemas con el esposo y el Espíritu Santo ve que el corazón se le va a llenar de raíces de amargura y de heridas terribles. Y entonces, para que no se llenen de raíces de amargura ni de heridas, el Espíritu Santo quiere echarlas a llorar y a gemir ante la presencia de Dios. Pero ellas se aguantan: no, porque este me va a ver, no quiero que me vea llorando. Después dice que me ve llorando por él. Y se aguantan ahí, para que no las vean llorar, fuertes que son. Y llega el momento en que el Espíritu Santo quiere llorar a través de ellas o a través de ustedes. Pero se controlan, ¿ves? No. Y comienzan a controlarse y a controlarse. Y llega una lágrima por ahí y así, sin que nadie se dé cuenta, se hacen así. Como si se estuvieran limpiando los ojos. Y siguen ahí. Y llega el momento en que el Espíritu Santo dice: bueno, pues yo quiero, pero él no quiere. Yo quiero, pero ella no quiere. Pues entonces me echo por un lado. Entonces ahí es que viene lo que tantas personas a veces pidiéndome consejo me han dicho. Que me han dicho: hermano Naldo, yo quiero llorar y no puedo. Yo era una persona que antes de cualquier cosa lloraba, hermano Naldo. Por cualquier cosita ya yo estaba ante la presencia de Dios hecho un río de lágrimas. Y ahora no lloro. Y antes el Espíritu Santo venía donde mí y me sacaba un gemir y ya no. Escudriñate. ¿No será que acaso tú enojaste al Espíritu Santo? Tú contristaste al Espíritu Santo en tu vida. Porque hubieron momentos en los cuales el Espíritu Santo quiso derramarse delante de ti. Escúcheme, hermano. Porque hubieron momentos que el Espíritu Santo quiso derramarse dentro de tu vida en lágrimas, en gemido, y tú te controlaste y tú te aguantaste, y llegó el momento en que contristaste el Espíritu, y ahora cuando tú quieres llorar no lloras, y ahora cuando quieres gritar no gritas, y ahora cuando quieres que el Espíritu Santo lo haga, el Espíritu Santo no lo hace. Ay, hermano Naldo, pero ¿y por qué? Para que tú aprendas que no es cuando tú quieras, sino cuando Dios quiere. ¿Cuántos adoran a Dios que está? Que no es cuando tú dices, sino cuando tú dices. Que el Espíritu Santo no lo controlas tú, al Espíritu Santo es el que te tiene que controlar a ti. Alabado sea Dios en el día de hoy.
Que eso es lo que pasa con mucha gente, que cuando el Espíritu Santo los quiere traer ante la presencia de Dios en intercesión, ellos dicen, ahora no, ahora yo estoy muy ocupado, ahorita. Y el Espíritu Santo ahí bregando con ellos, luchando con ellos, peleando con ellos, jodíllate, jodíllate. Y ese sentir, y como esa unción tan buena que uno siente, ¿verdad? Cuando eso pasa, que siente uno una unción tan rica, para orar. Pero uno, no, ahorita. Y de momento eso se va. Entonces después viene uno y se jodilla, Señor, ahora. ¿Eh? Señor, aquí estoy. Y no siente uno nada. Señor, mira que ahorita yo estaba sintiendo deseo de llorar, pónmelo ahora. Nada. Mira, Señor, que ahorita yo estaba sintiendo una unción. Vamos, Señor. Nada. Y hay hasta quienes tratan de llorar ellos mismos. Nada. ¿Cuánto pueden alabar a Dios en esta hora? Ellos mismos, pero nada. Lágrimas de cocodrilo, sea bendito Dios para siempre. No es el Espíritu de Dios. Oh, para que nunca pases por eso. Cuando el Espíritu Santo dice ahora, es ahora. Porque es el Espíritu de Dios el que manda. Es el Espíritu de Dios el que tiene que gobernar tu vida. Alabado sea Dios en el día de hoy. A mí allá en los Estados Unidos, en la iglesia en la que soy miembro, me dicen Jeremías. Porque que lloro mucho. Y yo un día le prediqué este mensaje y entonces le dije, ustedes me dicen Jeremías a mí, pero yo no voy a dejar de seguir llorando. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Porque ya yo conozco la bendición que hay en el llorar. Y las lágrimas mantienen mi corazón tierno. ¡Ay, santo! Dale la mano que está a tu lado y dile, las lágrimas mantienen mi corazón tierno. Mira, hay quienes no se la dan, es que no lloran. Las lágrimas mantienen mi corazón tierno. Hay quienes no pueden hacerlo porque el corazón de ellos está más duro que una piedra. Porque es que cuando las lágrimas han querido ablandar el corazón, ellos no dejan. Yo siento a Dios en esta noche. Pero amados hermanos, uno tiene que darle la oportunidad al Espíritu de Dios de interceder por nosotros. De interceder. Uno no puede dejar pasar oportunidades. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Gloria al Señor para siempre. A veces vengo en la guagua de una campaña de esas que doy a veces, que me quedan a 2 y a 3 horas de mi casa, y vengo con mi esposa y con mis niños, y estoy escuchando música cristiana o hablando con Tita, y de momento me entra un llanto, y comienzo a llorar y a llorar sin saber por qué. Y de momento, mientras estoy llorando, el Espíritu Santo me dice que llame a mis hijos uno por uno, que se arrodillen al lado mío mientras yo guío y le ponga la mano encima y siga llorando, pero con la mano encima puesto de ellos. Y a veces, hermanos, comienzo a llorar y llamo, Naldito, ven acá, y Naldito se me arrodilla al lado y yo le pongo la mano encima y sigo llorando. Y cuando siento que ya le digo, está bien, vente, Naldi ahora, Naldi se arrodilla, yo le pongo la mano encima, sigo llorando, y al final oro por mi esposa. Y después que he hecho todo eso, para el llanto. Y he ministrado por mis hijos en el Espíritu. ¿Sabe por qué a veces nuestros hijos no tienen inquietudes espirituales, hermano? Porque es que nuestros hijos nunca ven en nosotros eso que nosotros llamamos inquietudes espirituales. Porque es que a veces nuestros hijos nunca nos ven a nosotros colocar nuestras manos sobre de ellos para hacer una oración por ellos. A veces los padres cuando van a orar, todo el mundo ora encerrado y los hijos ni tan siquiera saben que los padres están orando. ¿Ah? Yo tengo mis momentos en los cuales yo oro solo, pero tengo mis momentos en los cuales oro y mis hijos me ven y mis hijos vienen y se arrodillan al lado mío. ¿Cuántos adoran a Dios? A veces yo voy y oro con la puerta abierta y estoy arrodillado así orando y de momento siento como que hay alguien que se arrodilla al lado mío y cuando miro para el lado, Amy.
Cumplió 5 años en estos días. Otra vez se miró para el lado, Naldito. Y entonces se van despertando en ellos las mismas inquietudes espirituales de buscar el rostro de Dios en oración. Los otros días los mandé a acostarse a dormir a todos. Y como a la media hora me dio con subir arriba al ático de la casa, al tercer piso, para apagar la bombilla porque vi que las habían dejado encendidas. Y la casa tiene alfombra y cuando subo, escucho la voz de Naldito que está orando. Entonces fui así, poquito a poquito, así me pegué a la puerta. Y escuché que Naldito decía, Señor, y cuida a todos mis hermanos. Señor, mira a Keila, y comenzó a orar por Keila. Y ahí siguió orando por cada uno de los hermanos de él. Y seguí pegadito ahí a la puerta escuchándolo. Y entonces lo escuché cuando dijo, Señor, y mira a mami. Y oró por la mamá. Y después dijo, Señor, y mira a papi. Y comenzó a orar por mí. Y después que terminó de orar por mí, dijo, Señor, y mira a mis compañeros en el salón. Y cuando yo, amados hermanos, después de haber escuchado a mi hijo orar de esa forma y llegó a los compañeros de salón, de momento sentí un temor reverente. Y sentí que estaba escuchando algo que yo no tenía que escuchar. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Sentí que estaba violando en ese momento la privacidad de mi hijo con Dios. Oh, y de la misma forma que subí, de esa misma forma bajé, poquito a poco. Para que no se diera cuenta, lo dejé allá hablando con Dios. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Oh, amados hermanos, pero qué necesidad tienen nuestros hijos de que nosotros los atraigamos a nosotros, los apretemos a nuestro pecho, oremos por ellos, que en cierto momento dado nosotros impongamos nuestras manos sobre ellos. Oh, Abraham lo hacía por sus hijos, José lo hacía por sus hijos, Jacob lo hizo por sus hijos. Aquellos patriarcas del Antiguo Testamento colocaban sus hijos en las manos de Dios y los separaban para Dios. Alabado sea Dios en esta hora, aleluya. Ponga las manos sobre sus hijos, separe sus hijos para Dios, sepárelos para el servicio. El Señor interceda por ellos ante la presencia de Dios. Gloria a Dios en esta hora. Mira, hermano, la intercesión es tan importante, y con esto termino, que leí el testimonio de una mujer y de su marido, y cuando lo leí le dije a mi esposa, de hoy en adelante tú y yo vamos a hacer esto que esta gente hacía, porque yo soy una persona que aprende y me gusta practicar lo que yo aprendo. Y leí que aquel hombre y aquella mujer, desde el mismo momento que nació su primer hijo, un varón, comenzaron a orar ante la presencia de Dios por quién sería la mujer de su hijo cuando se casara. Y el hijo tenía días de nacido y ya ella y su marido estaban pidiéndole a Dios que si Cristo no venía, cuando su hijo fuese grande, la esposa de su hijo fuera una mujer espiritual, llena del Espíritu Santo, consagrada a ti, que si mi hijo tiene un ministerio, esa mujer le puede ayudar en su ministerio. Dice ella, tienen hijos y varones, varones y mujeres, que cuando sus hijas nacieron, hicieron lo mismo, y que desde el primer día de nacido, siempre ella y su esposo habían hecho ante la presencia de Dios la oración, pidiéndole a Dios por sus hijos varones, que Dios, si le daba la oportunidad de casarse, se casaran con mujeres espirituales, y por sus hijas mujeres, que si llegaba la hora de casarse, se casaran con hombres llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, y con hombres que tuvieran temor de Dios en su corazón. Y en aquel libro, aquella pareja termina aquel testimonio diciendo, podemos testificar hoy en día que todos nuestros hijos están casados, nuestras hijas con hombres de Dios que tienen ministerio, y nuestros hijos tienen ministerio y tienen mujeres idóneas para el ministerio. Alabado sea Dios en esta hora. Hoy cuando yo leí eso, yo le dije a mi esposa, desde ahora tú y yo vamos a orar por lo mismo, y ahí estamos los dos. Orando por quién va a ser la esposa de Naldito, orando, ya yo metí en mi oración a Stephanie, que nació los otros días. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? No, porque lo que uno aprende es para practicarlo. ¿Cuántos adoran a Dios? Hoy, y si da resultado, más todavía, bendito sea Dios en esta hora, aleluya.
Oye, aquella mujer intercedió por sus hijos desde recién nacido, hermano, y Dios le dio la victoria. Hay victoria cuando el Espíritu intercede. Hay victoria cuando el Espíritu de Dios toma el control de la oración. Hay victoria cuando el Espíritu Santo toma tus labios. Alabado sea Dios en esta hora. Póngase de pie en esta noche. Glorificado sea Dios. Oh, gloria a Dios.